Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim venatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todas las naciones para darnos instrucción. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Que así sea. Vamos a dar lectura hoy del capítulo 36 de Éxodo. Ya estuvimos estudiando varios puntos importantes en cuanto al servicio y demás, pero vamos a avanzar un poco más. ¿Qué le parece? En nuestra lectura dice desde el verso 1: Así pues Betzalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Yahweh dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Yahweh. Y Moisés habló a Betzalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Yahweh ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a la de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una, e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada una tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían
desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo la una y a la otra en las dos esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por el medio de las tablas de un extremo a otro. Y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras, hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Palabra del Altísimo. Capítulo 36, decíamos de Éxodo. Estamos repitiendo información. Podríamos decir información adicional. Ya estuvimos hablando de las medidas y todo lo que tiene que ver con los muebles y demás. En este caso hablamos de los materiales ofrecidos que son entregados a los artífices, dice la Torá, y se ordena al pueblo que deje de dar, ¿sí? Porque excedía. Las cortinas aparecen bordadas con querubín, las cortinas de pelo de cabra, la cubierta de piel también es parte de nuestro capítulo, y las tablas con sus basas, las barras, el velo, y finalmente también para la puerta el velo que se ordenó hacer. Vamos a ir al versículo 3. Fíjese que dice: Vaihu milifne Moshe et kol hateruma asher heviu bnei Israel limlechet avodat hakodesh לעשות אותה, ואין הביאו אליו עוד נבדה בבוקר בבוקר. Es interesante que dice Vaihu, ¿sí? Tomaron milifne Moshe et kol hateruma, toda la ofrenda. Este verso 3 está interesante por la liberalidad del pueblo de Israel, ¿sí? Que fue verdaderamente notable esta actitud que tuvo para acelerar esta obra y que de alguna manera pudieran pronto inaugurar, como lo explica posteriormente el Humash. Trajo tanto, dice el Pasuk, que el excedente de materiales estorbaba el progreso de la obra, ¿sí? Entonces hubo una respuesta similar, si usted se acuerda allí por el segundo de Crónicas, en el capítulo 31, los versículos 4 al 10. No los vamos a leer, se los dejo de tarea, anótelo. ¿Sí? Hubo una respuesta similar de parte del pueblo, una actitud muy agradecida con el Creador ante el pedido de un rey llamado Ezequías. ¿Sí? Está en este relato que le acabo de dar. Y vamos a analizar nuestro versículo 8, que también utiliza la Bab consecutiva. En el texto hebreo dice: Vayasu kol hacham lev beose amelacha et amishkan eser yiriot sheshmosh zar utechelet beargamam betolat shani kerubin masejo shebasaotam. Qué interesante ver que en primer lugar, la primera parte del Pasuk nos habla de los sabios de corazón, ¿sí? Pero dice todos los sabios de corazón. Aquí los incluye a todos, porque todos son, ¿sí?, una gran pieza para esta obra. Y este capítulo se asemeja muchísimo, si se dio cuenta, al capítulo 26, ¿sí? Este que estamos estudiando, es 36. Compárelo, ponga luego el capítulo 26 y va a ver la similitud que encontramos, ¿sí? Entre los puntos no mencionados previamente están los siguientes. Aparece, por ejemplo, hoy vamos a estudiar el versículo 22, ¿sí? Si quiere anotarlo, Pasuk 22 del capítulo 36,
porque como decíamos, está repitiendo lo que ya estudiamos en el capítulo 26. Anótese el verso 27 también, que está muy interesante. Dice el verso 22, Shete yadot la keresh aihat meshulabot achat elechat kenasa lehol karshea mishkan. ¿Sí? 36, 22. ¿Sí lo anotó? 27 también. Dice que cada tabla tenía shtei, tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo, dice. No dice algunas. Fíjense que está escrito en nuestro pasuk, en el versículo 22, Kenasá, así hizo, significa lejol karshe, todas las tablas a Mishkan, de la tienda o del tabernáculo. Las 2 espigas para unirlas una con otro, ¿sí? La mejor traducción sería 2 espigas paralelas, porque si usted mira el versículo, dice Shteyadot la keresh, que significa en forma paralela. ¿Sí? Las espigas tenían que insertarse en las basas, lo habíamos estudiado en el capítulo 26, 19. ¿Sí? Por eso le decía la similitud de los capítulos. Y el versículo 27, fíjese que dice Uliarketea Mishkan Yamase Shisha Kerashim. Shisha. ¿Qué es Shisha? 6. ¿Sí? 6. Dice el versículo, para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 Kerashim. Serían como 6 tablas. La palabra Keresh, que parece como tabla, tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que explicamos, cómo eran puestas paralelamente. Entonces nos explica, primero, punto número 1, el lado occidental, es decir, la parte posterior. Fíjese que la larga y precisa repetición de los detalles de la construcción del tabernáculo en la parte final, ¿sí? de este Humash, Shemot, de este libro de Éxodo, debe haber tenido un propósito definido. Porque muestra la importancia del santuario y de todas sus partes en el plan divino. Y podremos llevarlo al plano espiritual de la salvación también. También hace resaltar la necesidad de obedecer en forma exacta y estricta los mandamientos que el Creador da. No cuestionarlos. Si a alguien se le hubiese pedido conceder, un ejemplo, la prerrogativa de cambiar en algún detallecito de todo lo que se dio, porque se dio con mucha precisión, ¿sí? Es un ejemplo que estamos dando de las instrucciones del Creador. Entonces, esa persona debería haber sido Moisés, ¿sí? Vamos a decirlo así, Moisés. Pero no se le concedió esto. Entonces, la exacta correspondencia entre detalle y detalle nos enseña la lección de que las órdenes de Kadosh Baruj Hu, las órdenes del Creador, deben observarse al pie de la letra. ¿Sí? Y estos 5 capítulos finales que analizamos de Shemot ponen énfasis en la extrema exactitud con la cual Moshe Atzadik, el justo Moisés, y todos los que trabajaban bajo la supervisión de él, llevaron a cabo todas las instrucciones dadas por el Creador. Si se pedía, un ejemplo, 50 corchetes, como dice el versículo 6 de Éxodo 26, se hacían 50 corchetes, no se hacían 54, no se hacían 42, se hacían 50. ¿Sí? Y lo vemos en el capítulo 36, 13. Si aquí se pedía 5 columnas, como dice por eso le dije que compare con el capítulo 26. 26:37 habla de 5 columnas, ¿sí? Y allá 4 columnas en el verso 32 también del capítulo 26. Se hacían las 5 y las 4 y se las montaba según las instrucciones. Anótese de tarea Éxodo 36:36 y verso 38. Entonces, si esta cortina debía ser hecha con el dibujo en la trama del tejido y aquella cortina tenía que ser adornada con bordados, entonces el bordador y el tejedor lo hacían así. No
¿qué quiero decir con todo esto? Que no se descuidaba nada de lo que se ordenó. No se descuidaba para nada. Solamente en uno o dos casos, especialmente, como dije, en Éxodo 36-38, se hicieron pequeñas añadiduras, ¿sí? Si no en las órdenes impartidas, por lo menos en aquellas que aparecen registradas. Y fíjese que esta actitud fue probablemente también reflejada por el Mesías, porque vemos en Juan 4:34 y también en Juan 17:4, ¿sí?, ejemplos muy claros. Yahweh desaprueba cualquier alteración de los mandamientos, cualquier tergiversación, ¿sí? Lo dije bien, tergiversación, que es cambiar, distorsionar los preceptos. Cualquier cosa que se les reste o se les sume, ¿sí? No podemos mejorar nosotros la palabra del Creador. Tenemos preceptos que hermosean el mandamiento y que acompañan a otros, pero justamente es por eso, porque ya fue ordenado. Anótese de tarea, le dejo Deuteronomio 4:1 y 2, Deuteronomio 12:32 y claro, Jajam Shlomo en su Proverbios 30, versículos 5 y 6. Entonces podemos analizar este capítulo 36, en resumen, que la manera progresiva en que se levantó el tabernáculo, ¿sí?, el Mishkan Edut, comenzando por la erección de toda la armazón, todo el esqueleto, digamos, la estructura, siguiendo por la cubierta interior y luego las cubiertas exteriores, porque eran varias, y acabando con todos los detalles de las tablas, barras, velos. Todo representa la obra y el proceso de santificación, por así decirlo, en la persona, en el creyente. ¿Por qué? Porque eso no se hace de la noche a la mañana. Es decir, que poco a poco se va avanzando, es como decimos, se van subiendo escalones y se van viendo las cosas desde otro punto de vista. Vamos a llevar esto que estoy diciendo al plano espiritual. Es decir, que a medida que uno va viviendo experiencias y que va viviendo, hablo de experiencias espirituales, va viendo las cosas diferente, tiene otra percepción, claro, mucho más clara de las cosas celestiales. Entonces, por eso decimos que aquí es una especie de proceso también de lo que es la vida del creyente. Cuando la persona, luego de haber entregado, ¿sí?, su fe, su corazón a Mashiach, a sus preceptos y demás, entonces el hombre crece en virtudes espirituales. Hasta que su vida entera, bien coordinada, nos dice Efesios 2, capítulos 21, 2 versos 21 y 22, dice, lo tomo de ahí, va creciendo para ser un templo dedicado a Yahweh. ¿Sí? Claro que es una alegoría lo que está diciendo Shaul en Efesios 2, pero de alguna manera vemos también ese reflejo en lo que estamos estudiando el día de hoy. Cómo esta persona que arrancó desde una decisión, empezó a trabajar su fe, ¿sí?, crecer, como decíamos, ver las cosas diferente, no tanto ver para afuera lo que hacen los demás o lo que no hacen los demás, sino verse, como dice la Escritura, como en un espejo, ¿sí?, que eso es lo más importante, cómo cada uno alimenta su fe. Vamos a dar lectura al capítulo 37, acompáñeme. Éxodo 37 dice así: hizo también Betzalel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo.
De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa, e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Y en otro brazo 3 copas de figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas, a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Palabra del Altísimo, capítulo 37. Ya vemos, aquí nos metemos más, hablamos de la estructura en el capítulo anterior, del Mishkan, del tabernáculo, pero ahora hablamos de los muebles. Tenemos el arca, ¿qué más? Podemos subrayar el propiciatorio, el caporet, que le llaman, con los querubim, shtei querubim, la mesa también con todos sus accesorios, el candelero o el menorá, como se le llama también, con las lámparas e instrumentos, todo lo que acompañaba para el servicio. El altar también del incienso finalmente, y claro, el aceite de la unción, pero también el ketoret, el incienso. Fíjense que nuestro verso 1 inicia, ¿sí? Estamos en capítulo 37, dice, Vayas, ¿sí? Vayas Betzalel et Aaron, atze shitim, amataim, bajetzi orko beama, bajetzi rochbo beama, bajetzi komato. Inicia nuestro capítulo 37 diciendo Vayas, y así de esta manera también Betzalel hizo el arca de madera Shtein, ¿sí? Shittim, acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. ¿Qué hizo? El arca, ¿sí? El arca, aquí podemos analizarlo. Y este capítulo, todo el capítulo registra la ejecución de todas las instrucciones dadas en los capítulos, anótelo, capítulo 25, versículos 10 al 39, y capítulos 30, verso 1 al 5, versos 23 al 25 y verso 34 y 35.
Entonces, se dio cuenta, estamos repitiendo puntos que ya estudiamos, pero también que posteriormente se vuelve a dar detalles de esto. Entonces, compare usted estos pasajes que le acabo de dar. ¿Sí? Betzalel, dice, este varón encargó a otros la mayor parte de la obra, pero se reservó para él la construcción del arca, algo tan sagrado. Y claro, allí estaban los querubín, estaba el propiciatorio, todo lo que llevaba no era simplemente la caja, sino que el caporet, los querubín, todo eso era una obra impresionante. Entonces esto se debía indudablemente a que el arca era el mueble más importante del santuario. ¿Sí? Por eso se lo reservó para él. Dijo, esto es mi trabajo. Este es un diseñador como Betzalel. Trabajó, ¿sí?, de una manera impresionante, mientras otros trabajaban en la obra de las tablas, las basas, la fundición y demás. Él se reservó esto, como decíamos. Entonces, era la morada ¿de qué? De la presencia divina, ¿sí? O de la Shejina, como le conocemos en hebreo. Betzalel deseaba que fuese su obra maestra, ¿sí? Este fue un varón elegido de entre todo el pueblo de Israel, justamente por su virtud, ¿sí? Por su bendición, la bendición que le dio el Eterno, claro. Y claro, esa habilidad, dijo, esto es mi trabajo. Entonces podemos ver que este capítulo analiza, partiendo desde el arca. ¿Qué representaba el arca? Representaba el corazón, ¿verdad? El corazón. Y si usted analiza, todo empezó a construirse desde adentro para afuera. Si vemos la integridad o el shalem, que es uno de los sinónimos que estudiamos cuando analizamos el menorá, decimos shalem, que es entero. O sea que no podían agarrar otra pieza y soldarla o añadirla. Todo tenía que estar de una misma pieza. Qué impresionante. Y eso nos habla de integridad, nos habla también de transparencia. Este capítulo 37 podemos comparar, como decíamos, estos capítulos desde el capítulo 25, que ya lo estudiamos, y el capítulo 30 también, que ya lo hemos estudiado. Anótelo de tarea. Vamos a dar lectura al capítulo 38, donde tenemos también el Zebach, o el Mizbeach, mejor dicho, que es el altar del holocausto. Vamos a dar lectura. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos. Dice cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, las cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Palabra del Eterno. Fíjese el altar del holocausto, como decíamos, el que estaba, ya nos vamos para afuera, ¿sí? El capítulo 37 estábamos hablando adentro de todo el recinto sagrado, Kodesh HaKodashim, Kodesh Makom, pero ahora vamos al atrio. Allí nos encontramos el altar Mizbeach Olá, que es el altar del Olá. ¿Sí? El Olá es el que se quema completamente, se lo traduce como el holocausto. Entonces, los versos 1 al 8 tienen que ver con los muebles del atrio, que también los podemos comparar en Éxodo 27, 1 al 5 y Éxodo 30, 18. ¿Sí? Dice el versículo 1 del capítulo 38, Vayaset Mizbeach Olá Atzeshitim Hameshamot Orko Behameshamot Rochbo Rabúa, cuadrado, dice el texto, Beshaloshamot Komato.
Fíjese que el verso 8, leíamos, el último verso de esta porción, habla de los espejos. Esto está interesante porque tomaron también material, dice, Vayas et akior, nehoshet bet kano, nehoshet bemagot, atzobot asher tzaveu, petajo el moed. Estos espejos no se mencionan antes de este pasuk, de este versículo, que solían hacerse de bronce prolijamente lustrado. Y tenían forma redonda o podría ser como ovalada, ¿sí? Y estos espejos eran usados por las mujeres egipcias, aclaramos, como también por las mujeres de los otros países de Oriente Medio. Desde épocas muy, muy remotas podemos ver que esto se utilizaba de esta manera y no se registra ninguna orden de Moisés que dispusiera que las mujeres entregaran sus espejos. Ellas deben de haberlo ofrecido con una actitud consagrada de abnegación. Dijeron, ¿en qué podemos nosotras contribuir? Y estos espejos también fueron utilizados. Entonces es evidente que los espejos eran de gran valor para sus dueñas y su dedicación al Creador fue un excelente ejemplo de consagración, ¿sí? Con sacrificio. Vamos a leer una porción interesante que está en Mateo 26. Como dice la canción del Lo Micheló, dale a ver lo que es de él. A Kol Shelo, todo es de él. Mateo 26, dijimos. Vamos a leer los versos 6, si gusta, del 6 al 13. 26 del 6 al 13, Mateo. Anótelo. Dice, estando Yeshua en Bet-Ania, en casa de Shimón el curtidor, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, perfume de gran precio, costosísimo, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa, dice. Al ver esto, los alumnos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Fíjese la pregunta. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique el anuncio de las buenas nuevas en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, como lo estamos haciendo hoy. ¿Sí? Estamos compartiendo el estudio de manera pública y estamos conmemorando también un acto que hizo una diferencia. ¿Sí? No siempre lo que pensamos, no siempre lo que razonamos nosotros es lo correcto delante del Creador. Podemos ver que aquí todo parte desde un punto de vista, como decía el relato de los espejos, de ser una persona despojada, ¿sí? Despojada en el sentido de desprendida, a eso me refiero. ¿Sí? Una persona que dice, yo la verdad que nada es mío, ¿sí? Y esa es una buena actitud. ¿Por qué? Porque el Creador bendice, y vemos acá estas Hasidot, estas piadosas mujeres que estimaban también mucho más espejos, y como decíamos en la cultura antigua, dijeron, vamos a ser parte, vamos a poner nuestro granito de arena también para que esto funcione. Vemos un ejemplo también en 1 de Pedro 3, verso 1 al 5, anótelo de tarea. Y esto es un testimonio también de que amaban más al Creador de lo que se amaban a sí mismas. ¿Sí? Dice nuestro verso 9, vamos a leer 38:9, hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido, sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20,
con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de uno y otro, de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las cubiertas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos. Lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata. Y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Betzalel ben Uri ben Ur, de la tribu de Yehuda, hizo todas las cosas que Yahweh mandó a Moisés. Con él estaba Oliab ben Ahishamak, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado, escúchelo muy bien, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrecido fue 70 talentos y 2.400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. Las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio misabiv, alrededor. ¿Qué dice este capítulo 38? Además de Misbeach Haolá, del altar del holocausto, podemos ver la fuente de bronce, el atrio, ¿sí? Aquí ya entramos, salimos al atrio, y toda la magnitud de la ofrenda del pueblo. ¿Qué dice el verso 9? Vayas eta hatz lifat negev temanakale ehatzer shesh moshar mea vama. Asimismo hizo el atrio. Y aquí vemos con respecto a los versos que abarcan desde el 9, si quieren anotarlo, hasta el 20. ¿Sí? El atrio. Lo comparamos donde Éxodo 27, versos 9 al 19, también lo pueden estudiar y comparar. Pasamos al verso 24. Kol hazahab ezau eazui lemalcha bechol melechet hakodesh vayei zehab atenufa tesha vesrin kikar ushba meot ushloshim shekel beshekel hakodesh. El shekel hakodesh es una medida especial del el shekel no se traduce, lo traducen como ciclo, pero no es ciclo, es shekel, ¿sí? Es el tipo de moneda y es conforme al santuario, dice, por eso se llama Kodesh. Pero fíjese que dice el verso 24, Kol zahav, todo el oro, dice el texto. O sea, todo el oro debe haber pesado 1.000 kilogramos de oro. O sea, 2.000 serían como 2.200 libras de oro. Y esto formaría un cubo, según las medidas, lo que se puede tomar, un cubo
de unos 37.25 centímetros. O sea, un poco más de 14 pulgadas de lado. El oro sabemos que era abundante ¿en dónde? En Mitzrayim, en Egipto. Y se lo importaba de Kush o Etiopía, como se le conoce en la actualidad. También llegaba mucho oro al país de los faraones como tributo de todas las naciones sometidas. ¿Sí? Pueden leer Manetón, hay muchos libros de historia antigua de Egipto que nos informan que todos los países que estaban subyugados, ellos a los faraones traían oro, pagaban con oro. Entonces se recogía demasiado oro y por eso es que abundaba mucho el oro en Egipto. ¿Sí? Llegaba mucho por tributo que pagaban las naciones sometidas, como dijimos. Dice nuestro verso 25, Bejesef pekude aeda meat kikar, beelef ushba, meot, o sea 700, bahamisha, beshibin shekel beshekel akodesh. Kesef o Ajesef, como dice acá, Bejesef porque tiene conjunción bab, entonces se vuelve haf. Habla de la plata. Dijimos zahab y ahora hablamos de plata. El peso de la plata era de 3.440 kilos de plata. O sea, 7.582 libras. Las 100 basas de nuestro verso 27 concuerdan exactamente con el número total de basas del capítulo 26, verso 19 y verso 21. Dice nuestro verso 29, Unehoshet atenufa shibin kikar bealpaim bearva meot shakel. Aquí habla del bronce, ¿no? Ya estuvimos explicando la semana pasada y la anterior sobre este punto. El peso del bronce era de 2.421 kilos. Muchísimo. O sea, 5.337 libras. A esto debe añadírsela el valor de las piedras preciosas, las especias, la madera, las telas, ¿qué más? Las diversas pieles de los animales. Todo esto representa un gran elogio para el pueblo de Israel. ¿Sí? O sea, el pueblo de Israel fue coronado. Si bien dijeron, vamos a coronar al Altísimo, en realidad los que fueron coronados fueron ellos, con esto que hicieron. Y el Salmo 105, está interesante, el verso 37, 105, 37. Si quieren anotarlo, Salmo. Dice, los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus, ¿qué cosa? Jolé, enfermo. Ellos de alguna manera se aseguraron, por eso decimos que fueron premiados, porque muchas plagas, muchas cosas no los alcanzó. Por eso es que es de resaltar la actitud del pueblo de Israel en esta oportunidad. Cuando los israelitas, los hebreos, salieron de Egipto, dice el Humash, que pidieron tesoros y objetos de valor a los egipcios. Éxodo 3:22, Éxodo 12:35 y 36. Sin duda, también acababan de adquirir considerables riquezas al derrotar, en el capítulo 17, versículos 8 al 13, ya lo estudiamos. ¿A quién? A los amalecitas. Entonces, cuando derrotaban a un enemigo, obviamente se quedaban con el botín. ¿Sí? Entonces aquí vemos que ellos fueron, obtuvieron riquezas, no solamente desde que salen de Egipto, sino por la batalla obtenida. Vamos a leer el capítulo 39, dice, del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del servicio para servir en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Así hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Batieron láminas de oro, cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen
y se unían en sus dos extremos. El cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedra. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabadura de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para servir como el eterno Yahweh lo mandó a Moshe. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de púrpura, de azul, de púrpura, de carmesí, obra de recamador, como Yahweh lo mandó a Moshe. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Yahweh. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Yahweh lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, las cubiertas de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio
para servir en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos, para servir en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Yahweh había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Yahweh había mandado, y los bendijo. ¿Sí? Capítulo 39. Qué impresionante ver este capítulo. Decíamos, ya lo estudiamos también, los vestidos de los sacerdotes. Qué impresionante el efod, el pectoral, todo el detalle que habla el texto bíblico, el manto del efod, las túnicas, la mitra que se la colocaba en la cabeza, el cinto también o el cinturón, la lámina, ¿sí?, de la diadema santa que se conoce como el tzitz, ¿sí?, el tzitz, que era una lámina de oro puro, y cómo Moisés pone el visto bueno, porque si usted mira la última parte del capítulo 39, es como una lista, ¿no? ¿Hiciste esto? Sí, esto sí, esto sí, trajiste esto, sí, está todo. Entonces los bendijo. Todo se hizo bajo la supervisión de Moshe Atzadik. Moshe supervisó y aprobó todo. ¿Por qué? Porque él fue el encargado. El pueblo no vio nada. Recuérdelo. El pueblo no vio ninguna revelación. El pueblo lo único que hizo fue, ¿qué hay que hacer? Moisés dijo, hay que hacer esto, 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 cuenten conmigo. ¿Sí? El pueblo simplemente movió las manos, actuó, pero el que había visto todo fue Moisés. Moisés había visto todo el detalle, por eso él tenía que supervisar. ¿Cómo iba a probar algo que él no había revisado? Dice nuestro versículo 1, estamos ya en el capítulo 39 de Éxodo, si gusta anotar, ¿sí? Dice, Umin atehelet be'argaman betolat shani asu bigdei serat lasheret bakodesh vayasu et bigdei akodesh asher le'aron kasher tzivah Yahweh Moshe. Ese kasher tzivah Yahweh Moshe repite y repite, usted puede verlo en el Tanaj, kasher tzivah, así como ordenó, significa tal cual, ¿sí? Porque el kasher es comparativo, kaf, y el asher, que es un qué de consecuencia, ¿sí? Entonces aquí vemos, en el hebreo bíblico podemos ver que está mucho más claro que es el resultado de haber obedecido al Creador. Por eso hay premio, por eso hay bendición, por eso el pueblo no enfermó, dice el Salmo 105. Entonces azul, dijimos que es azul, tejelet, el tejelet es el azul, y todas las vestimentas que vemos sacerdotales fueron hechas de acuerdo con las instrucciones registradas, si quieren anotarlo, en el capítulo 28. Dice nuestro verso 3, Bairaku, ¿sí?, y batieron, sería et paje azahav, las láminas de oro. Bekitzet petilim, la sod betoja tejelet, ubetoja argamam, ubetoj tolat ashani, ubetoja shesh maase joshev. Por eso aquí vemos el bekitzetz, bekitzetz. ¿Por qué se llamaba tzitz? Por la raíz bekitzetz. ¿Sí? Que es una lámina. Acá lo que hicieron, dice el verso, que batieron láminas de oro. Y aquí aparece por primera vez la explicación del método usado para preparar los hilos de oro para el bordado. Imagínense, sacar hilo de oro. Qué trabajo, ¿no? Y con eso bordaban, dice, con hilo de oro. Entonces vamos a avanzar al verso, otro verso para resaltar, tenemos el verso 32, anótelo, el 32 del capítulo 39, dice, Batejel kol abodat mishkan oel moed vayasu bene Israel lejol asher tzivah Yahweh et Moshe kenazu, dice el texto. Así lo hicieron. ¿Sí? Por si quedó duda, kasher tzivah, tal cual como les ordenó, kenazu, así lo hicieron. No hay duda de que el pueblo fue bendecido en gran manera, pero bendecido de corazón.
para entender la profundidad de las cosas y entender con qué se estaban conectando. Dice toda la obra, dice el texto del verso 32. ¿Sí? Batejel kolabodat Mishkan. Todo lo que tenga que ver con el servicio al Mishkan, el pueblo se comprometió. Am Israel no llegó al monte Sinaí sino hasta el tercer mes, dice Éxodo 19:1. Y Moshe pasó casi 3 meses con el Altísimo, dice Éxodo 24, versículo 18, como también lo reitera Éxodo 34, verso 28. La construcción del tabernáculo comenzó aproximadamente en el 6º o 7º mes, ¿sí? Y fue completada antes del fin del año, ¿sí? Estoy hablando partiendo desde el mes de Nisan, que es el mes de la salida, y aquí estamos hablando del 7º mes, el mes que estamos transitando, que es el mes de Tishri, no Elul, Tishri, ¿sí? No el 6º, sino más bien el 7º, Tishri. Todo el transcurso desde Tishri en adelante, el pueblo trabajó arduamente, y ya casi terminando el año, ¿sí? Aproximadamente febrero, ¿sí? Acercándose a marzo, es que todo terminó. Por eso es que llega el inicio de año, ¿sí? El Rosh Hashanah inicia con la inauguración posteriormente en el capítulo 40 del tabernáculo. Entonces podemos analizar, le dejo de tarea 40 verso 2 de Éxodo. Entonces se ocuparon como unos 6 meses en la construcción, medio año, 6 meses, aproximadamente, no exacto. La rapidez con que se acabó esta obra nos indica la dedicada aplicación. Hacer las cosas bien y rápido. No rápido y así nomás, ¿sí? Para sacarse el paquete de encima. No. Hacer las cosas con dedicación, porque realmente estás comprometido, ¿sí? Cuando la gente hace las cosas así nomás, las hace con desgano y demás, o las hace a la mitad, para nada se puede apreciar una dedicación, para nada es digno de resaltar ese tipo de actitud. Al contrario, hay que evitar ese tipo de cosas. Entonces vemos aquí la habilidosa artesanía, la cooperación fraternal entre todo Am Israel, el pueblo de Israel, todos los que participaron en esta empresa, ¿sí? Porque vamos a verlo desde este punto de vista, como también la bendición divina los alcanzó cada día. ¿Por qué? Porque Él les daba las fuerzas, Él les daba la dirección, Él les daba la sabiduría para hacer todo. Entonces, cuando hay un espíritu de cooperación, el Eterno acompaña a la persona. ¿Cómo es esto? Podemos ver el relato. Podemos ver que no hay un relato que diga y salieron 3 o 4, como el relato que salió Pinhas, es decir, basta con la estupidez. O que salió otro llamado Koraj, desafiando el liderazgo, diciendo, tenemos que dejar asentado nuestra rebelión. Y es triste y es deplorable ver cómo el ser humano se rebaja muchas veces, viéndolo desde el punto de vista espiritual. Pero aquí no vemos un relato como ese, no vemos un grupo de gente que dijo, nosotros los apoyamos verbalmente, ¿sí? Pero ustedes trabajen, nosotros desde aquí miramos. No, todos se comprometieron. Y eso llevó a la bendición del Altísimo, que acompañó sus esfuerzos. El verso 43, fíjese que está escrito, Vayar Moshe et kol hamelacha veine asu ota kasher tzivá Yahweh ken asu, otra vez, Vayvarech otan Moshe. ¿Cómo nos va a bendecir Moshe al pueblo después de todo esto? Vayar Moshe, y vio Moisés, dice el texto. ¿Qué es vayar? No es mirar, es ver. Son verbos diferentes. Et kol hamelacha, vio toda la obra, ¿y qué hizo? Veinea suota. Y es así como pudo comprobar Kasher tzivá Yahweh et bene Israel.
o mejor dicho, et Moshe, como el Eterno le mandó a Moisés. ¿Quién asú? Así lo hicieron, está en plural. Fíjense que en el texto tiene el shurek, y el shurek es un tipo de conjugación plural. Así lo hicieron, todos se comprometieron. Vaibaré Jotam, y los bendijo a ellos Moshe. Así termina nuestro capítulo 39. Y vio Moisés, me gustaría agregar esto, y vio Moisés sus esfuerzos. Consideró Moisés sus esfuerzos. No simplemente el punto de decir, de aquí a tal fecha tiene que quedar hecho este trabajo. No es poner fechas, es la contribución y la unión de un pueblo. Al final de la creación, Kadosh Baruj Hu, nos dice el Sefer Bereshit, que contempló toda la obra de sus manos. Después de que trabajó y de que hizo toda la obra, Vayaram, dice, vio la obra. ¿Sí? Al hallarla buena, por eso dice quitó, porque es buena. En gran manera, dice el texto de Génesis 1:22, pronunció sobre la creación una verajá. De ahí se aprende que cada vez que cumplimos una mitzvah, bendecimos al Todopoderoso. Cada vez que alcanzamos una mitzvah, ¿quién la alcanza? ¿La alcanza el vecino? ¿La alcanza el... No, la alcanzo yo. Por eso es individual. Es compromiso personal. Esa mitzvah que se alcanza, bendecimos. Keni Baré Jotam. Así bendecimos al Todopoderoso. Baruch atah Yahweh. Porque nos has, dice una de las bendiciones, preservado, Sheheyanu, Vigianu las Mahazé. Nos has concedido la vida, nos has preservado y nos permite llegar hasta este tiempo. Pero también nos permites alcanzar esta mitzvah. Entonces, tanto Génesis 1:22 como Génesis 1:28 y Génesis 1:31 podemos ver la braja del Altísimo, la bendición. El hombre había completado un santuario donde el Kadosh Baruj Hu prometía morar, dice Éxodo 25:8, Beshoham Tibetoham, y representaba los mejores esfuerzos del hombre, y se había hecho Kashet Siba Yahweh, como Yahweh lo había mandado. Por eso le decíamos 39:43, que está impresionante. Kenasu Vaibare Jotam Moshe. Con razón Moisés los bendijo al pueblo por su labor de amor, de dedicación y de esfuerzo. Vamos a leer el capítulo 40 en esta recta final. Dice: luego Yahweh habló a Moshe diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo, meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Yahweh le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Yahweh había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca.
Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Yahweh había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Yahweh, como Yahweh había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante de Yahweh, como Yahweh había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Yahweh había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, como Yahweh había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Yahweh había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Yahweh lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Palabra del Eterno. Este capítulo 40, último capítulo de Shemot, podemos ver cómo el Eterno ordena la construcción del tabernáculo, ¿sí? Es decir, montar todo lo que ya estaba hecho, ¿sí? Cómo se levanta esta obra y las instrucciones para lo que es el ungimiento del tabernáculo. Aarón y sus hijos son santificados según el precepto bíblico y Moisés ejecuta todas las instrucciones tal cual, ¿sí? Finalmente, desde nuestro verso 34 podemos ver cómo una nube cubre el tabernáculo y esa nube es la presencia divina. Entonces vamos a analizar, fíjese que el verso 2 decíamos hace unos minutos, que dice Beyom HaChodesh Harishon Bechat LaChodesh Takin et Mishkan Oel Moed. Beyom HaChodesh Harishon. ¿Qué significa Beyom HaChodesh Harishon? Chodesh Harishon es el primer mes, o sea, en el primer día está diciendo, del mes primero, porque fíjese que después dice Bechat LaChodesh, el 1 del mes, ¿sí? Así literalmente. ¿Qué dice? Takin et Mishkan Oel Moed. Takim significa harás levantar, erigirás. Se traduce, ¿sí? En plural, o sea que es trabajo de todos, no lo iba a hacer Moisés solo. Takim, tú eres el encargado, Moisés, pero todos levantarán el tabernáculo de reunión. Oel Moed, ¿sí? Moed es reunión y Oel es tienda. El primer día del mes de Nisan, lo que corresponde, dijimos, aproximadamente fines de marzo, incluso según el calendario principios de abril. ¿Qué tarea mejor podría haber emprendido el pueblo en el primer día del nuevo año, sino la edificación de este lugar tan sagrado, lugar de servicio y lugar de reunión? Dice el verso 3, Besamta Sham et Aaron Edut, allí pondrás, dice el Aaron Edut, sería el arca del testimonio, Besakotá el Aarón et aparojet, o parojet. El arca del pacto dijimos que era el mueble más importante del tabernáculo, o sea, el corazón mismo del santuario, por decirlo así, y la base del pacto. Eso está en Deuteronomio 4, versos 12 y 13. O sea, el lugar, según Éxodo 25, dijimos que era el lugar de la presencia del Altísimo entre su pueblo. Allí se conectaba con el ser humano. Por lo tanto, el arca fue el primer mueble ubicado dentro del tabernáculo. Fue el primero.
Las 2 tablas de piedra, sí, estaban dentro de ella, dice el verso 20 y 21. Pasamos al verso 5. Benatata et mitzvach azahav. Ahí está el altar de oro, ¿no? Lictoret lifne Aaron aedut. Delante del arca, o sea, ya pusiste el parojet. Ahora viene la mesa, digamos el altar del Ketoret. Dice, Lifne Aaron aedut besamta en masaj apetach la mishkam. La ubicación está interesante porque dice, delante del arca tiene que estar. Y esto tiene un significado. O sea, no es que cada cosa estaba porque sí en ese lugar. Cada cosa cumplía con una función, y recuerde que encontramos cantidad de simbolismo en estos elementos. No, este delante del, hago la aclaración, no en el lugar santísimo, no en el Kodesh HaKodashim, no, del otro lado. Porque si usted se fija, el versículo entero dice delante de, ¿sí? El parojet, frente al arca, pero ya sería en el lugar Kodesh, lugar santo, según el verso 26. La cortina, dice nuestro verso 5, es decir, la cortina del frente del tabernáculo, o sea, la del lado, sería el lado oriental. Verso 10, avanzamos. Umashachta et mitzvah haolah, bet kol kelav, bekidashta et amizbeach, be'aya mizbeach, kodesh kodashim. Umashachta, ¿qué es umashachta? Mashach significa ungir, mashach, ¿sí? Umashachta. Y ungirás está diciendo. Pero acá está hablando de los ungirás. O sea que parecería haber una diferencia, ¿sí? Aquí, bueno, estamos hablando del no porque fuera más sagrado, ¿no? Más santo que los otros muebles del tabernáculo, el lugar santísimo, que se designa también como, bueno, aparece como Kodashim, que sería santísimos. Eso está en el texto 30-29, pueden buscarlo. Entonces se lo llamó así, ¿para qué? Para que los israelitas se dieran cuenta constantemente de lo sagrado de ese lugar, por cuanto tenían más contacto con el altar que con el santuario y sus muebles. Entonces dice el verso 15, y los ungirás. ¿A quién? ¿A quién ungirás? Versículo 15. Como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Fíjese que dice en la segunda parte, dice, Beikanuli, serán mis sacerdotes. Beayetaliyot laem, Mashehatam lichnat, que es el sacerdocio, Olam, sacerdocio, sería eterno, perpetuo, Ledorotam, por sus generaciones. Está hablando de los hijos de Aarón. Estamos avanzando porque ya vimos que el verso 12 dice, Veikrapta et Aarón, Bet Banav, acercarás a Aarón, a sus hijos, el Petah Joel Moed, a la puerta de la tienda de reunión, y Berajatzaotam Bamaim, y los lavarás con agua, dice el texto. Pero qué interesante ver que acá los hijos son la descendencia de sacerdotes. Parecería haber una diferencia entre el ungimiento del sumo sacerdote y el ungimiento de los sacerdotes comunes. En primer lugar, se derramaba el aceite sobre la cabeza de Aarón, luego se lo esparcía sobre toda su persona y su vestimenta. ¿Sí? Partía desde la cabeza. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Vaya tomando nota. Entonces, en el caso de los sacerdotes comunes, parece que solamente se asperjaba el aceite sobre ellos y no se le derramaba en las cabezas de ellos. Anótese de tarea Levítico 8, 12 y 30. Y hay un salmo muy conocido que es el Salmo 133, 2, que habla del ungimiento de Aarón, ¿no? Entonces, por causa de este ungimiento especial, se hace referencia al sumo sacerdote como el sacerdote ungido. Anótelo porque es un término, ¿sí?, que lo maneja la Biblia y mucha gente no entiende. ¿A quién se refiere? Es el sumo sacerdote o el gran sacerdote. ¿Dónde aparece eso? Levítico 4:5
y 16, Levítico 6:22 también, y claro, en el relato del Yom Kippurim, Levítico 16:32, que era el encargado, el sacerdote ungido. O sea, no es porque los otros no estén ungidos, no, porque él, repito, se derramaba todo el aceite sobre él. Aparentemente sobre sus hijos se asperjaba el aceite, pero no se derramaba completamente. ¿Sí? Entonces hacía un tipo de distinción. El verso 17 dice: Vayeyi bachodesh harishon bashana ashenit ve'echat lachodesh hukam amishkan. El segundo año, fíjese que acá el segundo, si se contaba como primer año, el que salieron de Mitzrayim, es lo que está diciendo. Sería el primer aniversario del Éxodo y ocurrió 2 semanas más tarde. O sea, el día 15 del primer mes. ¿Sí? ¿Qué es el 15 del primer mes? El 15 de Nisan. En el día primero, dice acá, está hablando del Rosh Hodesh, ¿sí? A eso se refiere. Y fíjese que en los versos 17 al 33, ahí se registra cuándo realmente se erigió el tabernáculo. ¿Sí? ¿Lo anotó? Entonces, debido a la naturaleza portátil del tabernáculo, eso podía hacerse fácilmente en un día, porque se desarmaba y se armaba. ¿Sí? En el mismo día, imagínense si dar la orden de que la nube avanzaba, tenían que avanzar y iban a estar 3 semanas desarmando, otras 3 semanas armando, no, lo hacían rápidamente en el mismo día. Sí, era algo muy práctico, por eso el diseño que el Eterno les ordenó fue algo muy práctico. ¿Por qué? Porque tenían que avanzar. Estaba hecha la promesa de entrar a Eretz Kenán. No se iban a quedar a vivir en el desierto. ¿Sí? Entonces vemos el verso 18 que dice: Vayakel Moshe et Mishkan, vayiten et adanav, vayasen et kerashav, vayitem et berijav, vayaken et amudav. O sea, aquí habla de las columnas, todo lo que tiene que ver con lo que sostenía. Las columnas se refiere a las que sostenían el velo interior y también las cortinas del lado oriental o la entrada al santuario. El verso 19 dice: Vaifros et aoel al amishkan, vayasen et mikshe o mikse aoel alav, milmaela kashet zibayawet Moshe. La tienda sobre el tabernáculo. Esta expresión me llamó la atención porque tiene ayin lamed, que significa por encima, al. ¿Sí? Dice Vaifros et aoel al amishkan. ¿Qué sería? Levantó. ¿Sí? Puso la tienda sobre el tabernáculo. Y en este pasaje nos queda clara la diferencia entre la tienda y el tabernáculo. ¿Sí? Oel es una cosa, Mishkan es otra. Y la sobrecubierta también que aparece. La tienda era la cubierta de pelo de cabra que cubría la armazón de madera que la sostenía. ¿Sí? Y sobre esta estaban las cubiertas de pieles de carnero y de tejones, dice Éxodo 26:14. ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces, ese es el punto, es un punto importante. El verso 25 dice que encendió Ba'yala Nerot Lifnei Yahweh. Encendió las nerot, las lámparas serían las nerot Lifnei Yahweh, delante de Yahweh. Kashet Siba Yahweh Moshe. También como el Eterno le ordenó a Moisés. Moisés como símbolo, por decirlo así, del gran sumo sacerdote, inauguró el servicio del santuario. No solo encendió las lámparas y quemó el incienso aromático, sino que también ofreció sobre el altar del holocausto el primer sacrificio vespertino. ¿Sí? Holocausto y ofrenda, dice Éxodo 40:29. Y lo podemos ver también en Éxodo 29, versos 38 al 41. ¿Quién inaugura? Moisés. ¿Sí? Por orden de Yahweh. Verso 30. Vayasen et akior ben oel moed uven amizbeyach vaiten shama maim la arejetza
para que se laven, dice el texto. Puso la fuente, el kior en hebreo, que es la fuente. Los versos 31 y 32 son como un paréntesis, si quieren notarlo, que explica el propósito de la fuente o del kior. ¿Por qué? Porque hasta este momento no se había explicado su uso. Por eso explica luego, dice, Berahatsu mimenu Moshe be'aron ubanav eyedem bet raglem. Se lavarán las manos, se lavarán los pies, ¿sí? Y luego Beboam el Oel, entonces podrán entrar a la tienda de reunión, u karabtam et amizbeach, irhatsu kasher tzivah Yahweh et Moshe. Es como que esos dos pasukim, versículos, dejan claro el creador que es para qué, para que entiendan cuál es la función del kior, ¿sí? O la fuente. Vayaken et ahitzar saviv la mishkan bela mitzveyach vaiten et masach shar ehatzer vayihal Moshe et melacha. Terminó Moshe, acabó Moisés, dice el verso 33, ¿sí? De hacer todo tal cual. La construcción del tabernáculo fue completada antes de que se lo levantara. Después de que incluso vemos muchos relatos que algunos los comparan y dicen, no, fue así, no, fue asá, no, se terminó, o sea, no estaba incompleta y después se puso, ¿sí? Lo que dice el capítulo 40, que es la nube, la presencia divina, que es la que da la aprobación de parte del Creador, ¿sí? Entonces, llevamos todo esto a la relación personal y vemos que es todo un proceso, que es toda una dedicación, que es todo un esfuerzo, un trabajo. Así como la construcción del tabernáculo lo preparó para que fuese una morada de Yahweh, así también el pueblo de Israel, ¿sí?, abrirá el camino para esa morada de Elohim, y habló en el santuario terrenal. Mashiach, Yeshua, nos invita, y claro, hay textos, cartas del Brit Hadashah que hablan paralelamente con todo esto que estuvimos estudiando, ¿sí? Incluso Hebreos, que Hebreos es prácticamente levítico, como el sumo sacerdote, pero habla en un sentido espiritual. Pero fíjense que hay una invitación también a la edificación, ¿sí? Primero personal, porque hablamos de un templo espiritual, y también la contribución como pueblo. Finalmente dice nuestro verso 34, Vaihas eaenan et oel moed ujebot Yahweh, fíjese, y la gloria de Yahweh, maleta mishkan, llenó el tabernáculo, dice. Qué interesante, ¿no? Una nube, Enán, pero Enán era visible, la podían ver, no era algo invisible, o sea, era algo que ellos podían ver, cualquier persona la podía ver. Y literalmente la nube, como dice el texto, esta nube había guiado a Israel desde Sucot, ¿sí? Porque fue el lugar, Sucot, los llevó en adelante. Anótese Éxodo 13, 20 y 22, Éxodo 14, 19 y 20, Éxodo 19, 9. Fíjese cuántas porciones. Éxodo 24, versos 15 al 18. Entonces los fue guiando por un tiempo, ¿sí? También, y había acompañado a la tienda de reunión, dice Éxodo 33, versos 7 al 10. Pero ahora dice que ya no los acompañó, cubrió. ¿Qué cubrió? Cubrió el tabernáculo, como señal de que Ujbod Yahweh maleta mishkan, que la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo, o lo llenaba. Jebod Yahweh o Ujbod Yahweh, como está con Shurek. ¿Por qué Shurek? Bueno, sabemos porque tiene Sheba, si no sería Kebod, pero es Ujbod. ¿Cuántas ansias debe haberse agolpado el pueblo para contemplar la sagrada estructura del tabernáculo? ¿Sí? Mientras contemplaban con mucha satisfacción la columna de nube que flotaba sobre este lugar, sobre el tabernáculo, descendió, dice el texto, y lo envolvió.
envolvió el tabernáculo. Impresionante. De esta manera, el Altísimo demostró su aprobación de todo lo que se había hecho. O sea, el Eterno aceptó la casa que le había sido preparada y entró en ella. Después de que se terminó la obra, dijo, bueno, voy a entrar. Y entró. ¿Sí? Y con mucha emoción, con una profunda emoción, me imagino yo, el pueblo vio esa señal de que la obra de sus manos había sido aceptada. Por eso hay una verajá que la repetimos muchas veces, Maaseh Yedejim, la obra de nuestras manos, o Yadenu, y el Eterno bendice la obra de nuestras manos. ¿Sí? Ahora se daba cuenta de que el Eterno mismo habitaría entre ellos y los acompañaría en su viaje largo. Números 9, versículos 15 al 23, se lo dejo de tarea. Entonces podemos ver que el libro de Éxodo concluye adecuadamente con una manifestación de la Shejiná, de la presencia divina, del poder del Creador, y termina como también terminará la historia de este mundo. ¿Sí? Dice Apocalipsis 21, versos 3, y anótese Apocalipsis 22, verso 5, con el descenso de la Shejiná misma, la presencia divina, para morar entre los hombres. ¿Sí? Usted ve la situación y dice, eso es imposible. Sí, hoy en día sí es imposible, pero está profetizado en el libro de las Revelaciones que así sucederá. ¿Sí? Llevará su tiempo, pero el Eterno no cambia. Así que yo le agradezco al Todopoderoso por la oportunidad que me dio de compartir con todos ustedes este libro de Éxodo. Mucha bendición para mi vida también haberlo analizado desde esta perspectiva textual de los escritos hebreos, y esperando también que haya sido de bendición para usted, para todos ustedes. Vamos a darle gracias al Todopoderoso por esta oportunidad que nos dio de concluir hoy Sefer Shemot, el libro de Éxodo. Damos gracias. Ribono Shel Olam, amo del universo, bendito seas que nos das la oportunidad de concluir hoy un libro más, el libro de Éxodo, para estudiar, para repasar, para reescuchar, analizar cada una de estas líneas, el testimonio, la historia, la formación de nuestro pueblo Israel. Gracias por todas estas vivencias, experiencias que nuestros padres han vivido, porque es para nuestra enseñanza, y así también reforzamos nuestra fe, nuestra emuná en ti. Te pido, Boreolam, que sigas dirigiéndonos en el estudio, en el compromiso con tu Torah, Beshen Yeshua HaMashiach. Gracias por este tiempo también que podemos reposar, que podemos descansar en tu presencia. Beshen Yeshua HaMashiach, Todá Rabá Leja, alcohol, por todo esto y por mucho más. Amén.